Buen día, jóvenes. Buen día, Inge. Buen día, Inge. Buenos días, Inge. Buen día, buen día. Bien, vamos a iniciar las exposiciones, ¿ya? Vamos a hacerlo en la secuencia que yo he mencionado para que agilicemos, ¿ya? Le hago recuerdo de la secuencia, está ahí en la pantalla. Punto número 1 es cómo funciona la antena y el punto número 2 son las características técnicas dado por algún fabricante de ese tipo de antena, ¿no? Ahí van a notar el modelo, la figura de la antena, su valor de impedancia, su valor de ganancia, el tipo de diagrama de irradiación, mostrar el gráfico, en qué rango funciona y los enlaces, dependiendo del tipo de antena que les ha tocado. Cada grupo tiene 2 antenas que exponer. Bien, vamos a arrancar entonces con el siguiente grupo. Vamos a ver acá. Tenemos el grupo de Luis García. Buenos días, ingeniero. La antena 3 y 4, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora comparto pantalla. Adelante entonces. Vamos a ver quiénes están presentes, ¿ya? Luis García está presente, ¿no? Sí, ingeniero. Luis García. ¿Llovió? ¿Llovió, compañero? Bueno, llovió no está, ¿no? José Quecaña. Presente, ingeniero. Quecaña. Ticona. Presente, ingeniero. Bueno, faltó llovió entonces, no está presente. Estoy presente, ingeniero. Buen día, buen día. Va a disculpar la señal. A ver, le vamos a pedir que presten atención, ¿ah? Ok. Adelante. Empecemos. ¿Va a empezar llovió, Ticona? Sí, voy a empezar. Ya. Buen día, ingeniero. Buen día, compañero. Vamos a empezar con la presentación de los tipos de antena. La antena que presentaremos primeramente es la antena Yagi-Uda para recepción de TV digital. Esta antena es una antena direccional diseñada para recibir señales de televisiones digitales terrestres. Como podemos ver, esta básicamente consta de unas partes siendo el reflector, los directores, el alimentador. Esas son como las partes básicas de esta antena. Siguiendo, por favor. ¿Cómo es que funciona la antena Yagi-Uda? Pues la antena Yagi funciona como una antena direccional que utiliza distintos elementos como ser el dipolo activo, que viene siendo como las antenas dipolo, pues, ¿no? Eso es lo que se veía anteriormente, son dipolos que van en ambas partes, que es la mayor parte de lo que transmite la señal. Después está el reflector, que es lo que hace que la señal sea más potente al reflejar lo que van de los dipolos. Y los directores, que vienen siendo los dipolos prácticamente. Su diseño permite una reflexión más precisa y con menos interferencia, ideal para señales de TV digitales, que trabajan entre la banda de ultra alta frecuencia, de 300 a 3000 MHz.
Para indicar las características de esta antena, tenemos la Yagi-Uda de 14 elementos, ultra alta frecuencia. Ahí podemos ver una figuras de la antena misma mencionada. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, su valor de la impedancia de la Yagi-Uda depende de la configuración de los reflectores de los distorsales antenas. Se diseñan con un valor de impedancia de 50 a 75 ohms. Esto es dependiendo, pues, ¿no? Ya en nuestro caso de recepción de TV digital, viene siendo una impedancia de 75 ohmios. Siguiendo, el valor de la... No, atrás, por favor, ya. El valor de la ganancia en dB, dBi o dBd. La antena en 3 elementos tiene una ganancia de hasta 6 dB, decibeles. Típicamente tiene una ganancia entre 7 o 12 dBi y a los 20 dBi decibeles isotrópicamente. Eso dependiendo de su diseño. Siguiendo con la presentación, pasará con mi compañero Ticona. Gracias. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Siguiendo con la exposición, el inciso C, en el valor de la impedancia de la antena Yagi, se puede ver que la antena depende de la configuración de los reflectores y de los directores de la antena, ¿no? Que se diseña en un valor de la impedancia entre 50 a 75 ohms. Esto es debido a que, o sea, de cada impedancia se requiere de los equipos conectados. Por ejemplo, en las antenas puede haber una antena, digamos, cuestión de una recepción de una televisión que puede llegar a 75 ohms. En caso de una antena que tenga emisión y un tipo receptor, puede ser de una radio aficionado de 50 ohms. Y también son utilizadas las antenas de Wi-Fi, que son de 50 ohms. Compañero, ¿puedes subir un poquito más arriba? No, eso es todo lo que sé. Bueno, ahí, no sé. Un poquito más arriba donde se ve alguna figura. Exactamente, ahí. ¿Lo puede agrandar? Ahora aquí en cuestión de las antenas, se ve en la figura 1, se ve que es una antena Yagi, que tiene un reflector abajo y de Apolo. Vienen con su distintivo, cada uno tiene una distancia de 1 medio de longitud, como se ve en el gráfico, y aparte que tiene una dirección máxima en su radiación. En su director tiene de menos 5% más corto que la de 1 medio de longitud de onda, y en su elemento de Apolo dice que está excitado. Como podemos ver, al medio de las líneas, tiene una línea de alimentación al medio, lo cual soporta el perfil. Y puede continuar más abajo, compañero. Ahora, en cuestión de el valor de la ganancia en dBd y en dBi o dBd, una ganancia tiene una ganancia de 6 dB como máximo, pero aquí en cuestión depende de las funciones de los propios directores, que puede aumentar la ganancia, depende de los directores. Si uno tiene 3, una ganancia puede tener a 7 dB, y si un director tiene 5, puede tener una ganancia de 10 dB. En la antena Yagi, típicamente en su ganancia pueden llegar entre 7 a 12 dBi en cuestión de los decibeles isotrópicos, dependiendo a cada diseño. El valor de su ganancia de una antena Yagi depende de varios factores. Ya se le va a acabar el tiempo, todavía faltan 2 que van a exponer, se van a quedar con 0 los que no exponen. Y eso que usted está explicando, todo lo que está explicando don Ticona, ya lo explicó su compañero, está repitiendo nuevamente, y su nota baja de usted porque repite lo que ya dijo su compañero. Adelante, por favor. Ya tiene 30 segundos para terminar. Ya. En cuestión, ingenieros, de la antena, cuestión de en cuestión de los diagramas,
tiene un diagrama de lo que es irritación, que es unidireccional con lóbulos principales a lo largo de los elementos en el plano que fuera extendido donde se encuentran en los directores, en los rangos de frecuencia. Vamos adelante con el próximo. Ya hemos hablado de la antena Yagi, entonces. Adelante, por favor. Bueno, ingeniero, voy a explicar sobre la antena incluida en el notebook. ¿Cómo funciona la antena? La antena interna de un notebook, ordenador portátil, cumple la función de recibir y transmitir señales inalámbricas, especialmente para Wi-Fi y algunos casos Bluetooth. A diferencia de las antenas externas, estas antenas vienen incorporadas en una esquina de la pantalla del chasis del portátil, usualmente al lado del marco de la pantalla, ¿no? Tenemos como recepción y transmisión, también como la antena capta ondas de radio de un router de Wi-Fi. Estas ondas son inducidas como pequeñas corrientes eléctricas que luego se amplifican y procesan. También aquí tenemos las características técnicas de la antena de un fabricante, del fabricante OEM, con un modelo de AWF-108. Aquí tenemos la antena interna del notebook, que es un cable que viene incorporado, como dije anteriormente, en un lado de la pantalla, con un valor de impedancia de 50 ohm. El valor de ganancia en dBi es de 3 decibel de dBi. Bueno, continúo yo, ingeniero. Luis Fernando García, buenos días. Buenos días, compañeros. Yo voy a indicar el tipo de diagrama de irradiación de este tipo de antena. Es omnidireccional, lo que significa que la señal se irradia en todas las direcciones de manera similar, pero con variaciones debido a la ubicación de la antena, como dijo mi compañero, ya que al ubicarse dentro de un chasis, su diagrama de irradiación puede fluctuar un poco dependiendo la posición en la que ésta se irradia. Ahora lo vamos a mostrar en la imagen. Aquí está el gráfico del diagrama de irradiación. Vemos que en el gráfico los números desde el 0 hasta menos 35 es la potencia en dB, bueno, en dBi, ya que estamos relacionando con una antena isotrópica. Estamos comparando con una antena isotrópica. Y vemos además la frecuencia en la que trabaja, cómo va variando la forma del diagrama. Vemos en el plano horizontal, que es muy simétrico, y en el plano vertical cómo varía debido al chasis y a los materiales a los que puede estar hecho la notebook. Luego, el rango de frecuencias en el que funciona la antena. Aquí está desde la hoja de datos del fabricante. Nos dice que sus rangos de frecuencias son desde los 2400 o 2483 MHz hasta los 4900 o 5825 MHz. Esto debido a variaciones al momento de la fabricación, ¿no? Nos dan estos rangos. Y aquí están los enlaces, que todo fue tomado básicamente de la hoja de datos y la página oficial del fabricante. Muchas gracias, ingeniero. Parece que el grupo que hizo la antena Yagi-Uda no ha mostrado su enlace, tampoco la frecuencia de utilización. Ha quedado a media de su trabajo. Bien, vamos a escuchar ahora el grupo de Patrick. Ingeniero, ahí está, en el mismo grupo está, sino que no bajó el compañero hasta abajo. Estaba ahí en el enlace, en la presentación. Adelante, Patrick Paniagua, adelante, por favor. Buen día, ingeniero, enseguida compartan. Bueno, comenzando con la exposición, a nosotros nos tocó hablarles acerca sobre la antena Yagi-Uda y la antena incluida en notebook. Sobre la antena Yagi-Uda, por favor, compañero. A ver, ¿por qué no lo pone en la manera presentación?
Ok, ¿se puede ver, ingeniero? Sí, sí. Perfecto, comenzamos entonces. ¿Cómo funciona la antena Yagi-Uda o simplemente antena Yagi? Esta antena es una antena direccional, muy usada para captar señales de televisión, radio o hasta incluso Wi-Fi. Funciona así, tiene una varilla principal llamada dipolo, la cual capta la señal. Delante del dipolo hay una o varias varillas llamadas directores, las cuales empujan la señal hacia el dipolo. Detrás del dipolo hay una varilla más grande, la cual se llama reflector, que rebota la señal hacia el dipolo, lo cual crea un efecto embudo que concentra la señal en una sola dirección, haciendo que la señal sea mucho más potente y más clara. Siguiente, por favor, compañero. Modelo de la antena según el fabricante. Esta antena se llama la antena P417 triplex, la cual la saqué del fabricante Iskra. La del fabricante Iskra, como pueden ver, hay una figura de instalación, cómo se llegaría a instalar la antena. Y siguiente, por favor, compañero. Tenemos su valor de impedancia según el fabricante de 75 ohms, su valor de ganancia entre 11,5 decibeles y 16 decibeles, y como habíamos dicho, su tipo de direccionamiento es direccional. Como el siguiente punto tenemos el gráfico o el diagrama de irradiación, que lo que nos muestra acá es, como pueden observar, tenemos el patrón rojo, la cual irradia la mayor parte de la señal hacia el frente en una sola dirección. Concentra la energía hacia un solo lado, lo que mejora la recepción en esa dirección y reduce interferencias desde atrás o los lados. Esta maneja el rango de frecuencia de entre 400 MHz a 694 MHz, la cual la colocan en el tipo de modelo UHF. Como pueden ver, estos son los enlaces, los cuales donde yo saqué la información. A ver, un ratito, eso no es enlace, ¿no? Tiene que aparecer HTTP, www, no veo. Son los títulos de los trabajos, pero no son los enlaces. Sigamos adelante, por favor. Ok. A continuación continúan mis compañeros explicándoles la antena de notebook. Yo le voy a hablar de la antena notebook. ¿Cómo funciona la antena notebook? Su funcionamiento se basa en la conversión de energía eléctrica en ondas electromagnéticas para la transmisión de datos, Wi-Fi, Bluetooth, y la conversión de ondas electromagnéticas en energía eléctrica para la recepción de datos en términos más sencillos. Siguiente, por favor. Indicar las características técnicas de dicha antena. El modelo de la antena es una antena Wi-Fi 8 dBi. El nombre del fabricante es Wi-Fi Tenmori. Esa sería la figura de la antena y su valor de impedancia es de 50 ohms. Y su ganancia sería de 8 dBi. Siguiente, por favor. Bueno, ya ingeniero, yo le voy a hablar del tipo de diagrama de la irradiación. El diagrama de irradiación es la representación gráfica de cómo nuestra antena emite energía electromagnética en el espacio. Este tipo de diagrama de irradiación de nuestra antena de 8 dBi
es típicamente omnidireccional. Esto significa que la antena irradia la señal en todas las direcciones horizontales con un patrón de radiación cercano a 360 grados. Aunque la antena no es perfectamente omnidireccional, es decir, que no irradia igual en todas las direcciones, su diagrama de irradiación es más parecido a un círculo que a un haz dirigido, como tenemos aquí este gráfico, comparado como una dona. El siguiente sería esto. Ya. Una linterna que utiliza un reflector parabólico convierte toda la luz hacia una dirección, lo que llamamos el haz de linterna. La equivalencia en las antenas son las antenas direccionales, que concentran la energía radiada hacia una zona del espacio, como el ejemplo siguiente. En conclusión, así como una linterna puede enfocar la luz hacia donde la necesita, la antena direccional enfoca la energía electromagnética hacia una zona específica, aumentando la ganancia y la eficiencia en esa dirección. ¿Y en qué rango de frecuencia funciona la antena? Esta antena es de doble banda y opera en los rangos de 2.4 GHz y 5.8 GHz. Esta capacidad de doble banda les permite conectarse a redes Wi-Fi que utilizan cualquiera de estas dos frecuencias, ofreciendo mayor flexibilidad y potencial para un mejor rendimiento, dependiendo esto del entorno y el router Wi-Fi que se conecte. Y aquí están los enlaces de donde obtenemos la información. Muy bien. Ok, vamos a seguir con don Salazar. ¿Se puede ver, ingeniero? Adelante, se está viendo, se está viendo. Primeramente, muy buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo Tecnocruz y Technology SA y el día de hoy vamos a hablarle acerca de las antenas parabólicas para radioenlace en tierra y para recepción satelital. Siguiente diapositiva. Bueno, como primer punto le vamos a hablar acerca de la antena parabólica para radioenlace en tierra. Siguiente. La antena parabólica para radioenlace es un dispositivo direccional usado para comunicar dos puntos fijos en la Tierra, como podemos ver en la imagen, mediante señales de radio concentrados. Es ideal para enlaces de largo alcance en telecomunicaciones. Podemos ver que hay un transmisor, también un receptor. Acerca del transmisor y receptor, las ondas de radio provenientes de ya sea un satélite o de otra misma estación de transmisora, viajan, o sea, mandan las señales de onda que rebotan en el plato, como está en la imagen, rebotan en el plato y hacia un punto focal de forma que es el plato, que es una parábola, ¿no? Donde se encuentra el elemento de la alimentación. Y el elemento de alimentación convierte esas ondas de radio concentradas en una señal eléctrica que luego se procesa. Y en el sentido del modo de transmisión, para transmitir una señal eléctrica se introduce en el elemento de alimentación que está ubicado en el foco. Este elemento irradia ondas de radio que golpean la superficie de la parábola y hacen que la parábola refleje estas ondas de forma de un haz paralelo y concentrado que se dirige hacia el destino deseado. Y generalmente este tipo de transmisión y recepción la utilizamos en la transmisión de datos, voz, videos y en diversas aplicaciones. Eso sería. Mi compañero le va a explicar la siguiente parte. Carlos Salazar. Carlos. Hola.
Sí, vamos a continuar con la exposición, mostrando un modelo de la antena, que es el MikroTik LHG-XL HP5. Bien, su valor de impedancia es de 50 ohmios, que es estándar en la mayoría de los equipos de comunicación inalámbrica. La marca es de Letonia, y el valor de ganancia en dBi es de 27 dBi, es de tipo direccional. Mayormente es utilizada en zonas rurales y alcanza una velocidad de 300 megabytes por segundo. Se comercializa en Bolivia y especialmente en Santa Cruz con un precio de $1.135. Bien, como vemos, su diagrama es direccional y de polarización dual. Esto significa que emite y recibe señal. Es utilizado mayormente en conexiones rurales y de edificio en edificio por empresas como en Santa Cruz, empresas como Solutec, B2B. Bien, su rango de frecuencia de funcionamiento de la antena es de 5,150 a 5,875 GHz. Y como vemos, ingeniero, ahí le dejé el link de la empresa donde ofrecen estos productos de antena y otros tipos de productos. ¿Continuará mi compañero? Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Voy a explicar lo que es la antena parabólica para recepción satelital. La antena parabólica para recepción satelital es un dispositivo que está diseñado para captar señales emitidas por satélite y concentrarlas en un foco mediante un reflector parabólico y enviarlas a un receptor por el medio de la LNB, que amplifica y convierte la señal para su procesamiento. A continuación vamos a ver lo que son un poco, esto nosotros le implementamos a la diapositiva, que son las partes de la antena satelital. Podemos ver que está compuesta por la parábola, LNB, la base de parábola, el soporte del brazo, el mástil de la parábola, el brazo del soporte para la LNB, el soporte de muro que está medido, ¿no? Después, a continuación, vamos a explicar un poco de lo que es el funcionamiento de este tipo de antena. Como podemos ver aquí en la imagen, este tipo de antena lo que hace es las señales electromagnéticas se chocan con lo que es el plato, ¿no? Y estas rebotan hacia un solo punto, como podemos ver en la imagen, a este punto que se conoce como foco, ¿no? Después de eso, dentro de ese foco se encuentra lo que es la LNB, que hace que la señal la amplifica, le reduce el ruido y la convierte a una frecuencia intermedia. Y como último proceso, estas señales viajan a través de lo que es el cable coaxial para llegar al receptor que se puede encontrar ya sea en una casa, en una oficina, ¿no? Después estas señales las decodifica la señal para convertirla en lo que son imágenes, sonido o datos listos para ser utilizados. A continuación vamos a ver un poco más de la imagen, así un poco más animada, de cómo es el proceso antes de llegar al usuario, ¿no? Podemos ver cómo la señal llega al satélite, luego pasa a lo que es la antena, se concentran en lo que es el foco, decodifica y transmite todo lo que es ya sea audio, voz y video, ¿no? A continuación mi compañero va a explicar un poco de lo que es las características de esta antena y de su fabricante. Buenos días, ingeniero. La antena que yo escogí ha sido la antena 2.4M de banda C de clase circular 3243, cuyo valor de impedancia está con el adaptador de onda coaxial CPR 229G, que es de 50 ohms. Tiene un valor de ganancia de 38 dBi y tiene un tipo de irradiación unidireccional o lineal, e incluso tiene de opcional la circular. Siguiente, por favor. Como lo indica su diagrama de irradiación, es direccional, significa de que solamente apunta en un solo punto, y su rango de frecuencia de la antena es de 3,7 a 4,2 GHz. Eso va en el tipo de onda super alta frecuencia. Y ahí se encuentra el link que tiene todos los datos de esta antena.
Eso sería todo, ingeniero. Muy bien. Ok, sigamos entonces con don Daniel Guzmán. Buen día, ingeniero. Ahora comparto pantalla. Buen día, ingeniero. A nuestro grupo nos tocó imponer radiocomando de drones y antena de comando de lo que es carritos robot. Como tenemos, para empezar, son los radiocomandos para drones. Las antenas que ocupan estas son unas antenas que componen esencialmente la comunicación inalámbrica, ¿no? Que es a través del control remoto, que es el transmisor y también el receptor, donde va instalado en el dron y en el control remoto. Estas antenas transmiten y reciben señales de radiofrecuencia, permitiendo que operar y enviar instrucciones como movimiento, velocidad, cambio de dirección, y también recibir información como datos de telemetría, ya sea la altura, nivel de batería y GPS, ¿no? Estas antenas pueden operar en frecuencias como lo es el 2.4 GHz y 5.8 GHz, y algunas que otras antenas nuevas pueden operar en el rango de 400 MHz hasta 900 MHz para un largo alcance como dato extra. Este depende también del sistema del control, ¿no? Como siguiente tenemos lo que es las características técnicas de la antena, ¿no? Como el fabricante que tenemos acá, que es el TEAM Black Sheep, o este modelo de antena que presentamos es la TBS Triumph Pro, así como se ve en la figura, ¿no? Y como siguiente expositor le voy a explicar más sobre esta antena. Daniel Guzmán. Buenos días, ingeniero. Continuando con la exposición. Su valor de impedancia de la antena que escogimos es de 50 ohmios. Su valor de ganancia de 1.26 decibelios isótropo. Y el tipo de diagrama de irradiación es omnidireccional, que es la capacidad de concentrar la energía en varias direcciones específicas. El gráfico de diagrama de radiación, como usted explicó en clase de ingeniero, es como una manzana, y así sería si se lo partiese en dos. Su rango de frecuencia es de 5.8 GHz del tipo de antena que escogimos, que pertenece a la banda SHF de súper alta frecuencia. Y aquí están los enlaces del cual obtuvimos los datos para nuestra presentación. Acá a continuación, continuando con la exposición del tipo de antena de comando para carritos robot. Buenos días, ingeniero. Voy a continuar con antenas comando para carritos robot. ¿Cómo funciona la antena? La antena es en un carrito robot. Sirve para recibir las señales que envía el control remoto. Esas señales son de radiofrecuencia, parecidas a la de un Wi-Fi o Bluetooth. Cuando el control remoto envía una orden, podría ser como avanzar o girar, la antena lo capta y lo pasa a un circuito dentro del carrito, y ese circuito lo interpreta la señal. Y eso hace que el carrito haga la acción correspondiente. Como siguiente va a ser las características. El fabricante elegimos el Airbus Defense and Space, y el modelo de la antena es una antena helicoidal portátil HT10589AA1, y en la imagen se muestra cómo es la antena del carrito robot. Su valor de impedancia es de 50 ohmios y su ganancia unitaria es de 0 dBd, equivale a 2.15 dBi. Va a continuar mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, ingeniero, tenemos lo que es el diagrama de irradiación
que es de la antena helicoidal portátil HT 10589AA1, que posee un diagrama de irradiación unidireccional, diseñado para ofrecer una cobertura uniforme en todo el entorno horizontal alrededor del equipo donde está montado, en este caso en el carrito robot, ¿no? Tenemos que omnidireccional implica que esta antena emite y recibe señales en todas las direcciones horizontales, como si dibujaran un círculo alrededor de un carrito. Y tenemos que esto es ideal para carritos robot en movimiento, ya que no importa hacia dónde se oriente el robot, siempre podrá recibir comandos desde el control remoto. Y también que la señal se mantiene estable incluso si el entorno cambia o el robot gira, ¿no? Continuando, tenemos que las características técnicas para el robot, para carrito robot, tenemos que su rango de frecuencia de funcionamiento está entre los 380 y 400 MHz, que está dentro de la banda UHF, ¿no? Comúnmente utilizada en aplicaciones de control remoto. Y tenemos acá los enlaces de referencia donde sacamos la información, ¿no? Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a seguir con nuestro amigo Villa, Rodrigo. Ingeniero, ahorita. ¿Se logra ver, ingeniero? Sí. Ok. Buenos días, ingeniero. A nosotros nos tocó, somos el grupo Unitech, nos tocó la antena para radioemisora FM y la antena para estación de TV. Primeramente, la antena para radioemisora FM. ¿Cómo funciona la antena? La antena que escogimos es la JAMPRO JCPB, que es como un megáfono gigante para emisoras de radio FM. El trabajo de la antena es tomar la señal eléctrica que llega desde el estudio de radio y la convierte en ondas de radio que viajan por el aire para que los parlantes y los vehículos las capten. Como ya hemos visto el modelo de la antena, primeramente tenemos el fabricante, que es JAMPRO Antennas Inc., que tiene una sede en Sacramento, California, y es el fabricante de antenas con radiodifusión más antiguo de América del Norte. Y el modelo más específico de la antena, como había dicho, era el JAMPRO JCPB, que tiene 3 series, la L, la M y la H. A continuación, seguirá mi compañero. Buenos días, ingeniero. Bueno, siguiendo con las explicaciones técnicas, ahí tenemos la foto de la antena. Su valor de su impedancia es de 50 ohmios. El valor de ganancia es dependiendo de los bytes que tenga. En un byte tiene pérdida de ganancia de menos 3,4 dB y en su máximo byte, que es 8, tendría 6,4 dB de ganancia. Siguiente, por favor. Su tipo de diagrama de irradiación, la antena tiene una polarización circular derecha, lo que sugiere un diagrama omnidireccional en el plano H. Ahí podemos ver en la imagen lo que viene a ser su diagrama de irradiación. Su rango de frecuencia en el que funciona la antena es de 87.5 a 108 MHz. Y ahí tenemos el link de donde sacamos la información de las especificaciones técnicas del fabricante. Ahora continuará mi compañero. Buenos días, ingeniero. Bien, yo voy a explicar lo que es la antena para estación de TV. Cómo funciona la antena. Una antena transmisora de televisión irradia señales de radiofrecuencia al espacio, permitiendo que sean captadas por antenas receptoras. La señal de TV generada en el estudio y modulada por un transmisor se convierte en señal RF, radiofrecuencia, y se envía a la antena, generalmente instalada en lo alto de una torre. Allí la señal eléctrica se transforma en ondas electromagnéticas que se propagan por el aire hasta los receptores.
tipo de antena que seleccionamos es la Super Turnstile UHF, el modelo es HAT-U. Es una antena de emisión diseñada para operar en la banda UHF y transmitir señales de televisión con polarización horizontal. Su principio de funcionamiento se basa en una configuración cruzada de dipolos, comúnmente colocadas en forma de cruz, lo que le permite generar una distribución omnidireccional de la señal en el plano horizontal. El modelo de la antena, según el nombre del fabricante, es la Ham Pro Antenas. El modelo es UHF Super Turnstile Antena. La figura de la antena es la que se puede ver ahí en la imagen. Siguiente, por favor. Y bien, los datos que nos da según el fabricante, el valor de su impedancia es 50 ohmios. El valor de la ganancia en dB puede variar según la cantidad de antenas que se puedan ocupar o lo que son las bays, las bahías. Si son 2, son 5 dB, si son 4, son 8 dB, y si son 8 antenas, 11 dB. Bien, en la siguiente parte va a explicar mi compañero. Buenos días, ingeniero. La siguiente voy a hablar sobre los tipos de diagrama de irradiación. Este modelo usa el tipo de diagrama de irradiación, lo que es omnidireccional, en el plano azimut horizontal. Y esto quiere decir que la antena emite de una manera uniforme en todas las direcciones, alrededor de 360 grados, como si la señal saliera de una dona, se podría decir. Y en la gráfica se puede ver, ¿no?, la forma de una dona, más o menos. Y esto evita que haya zonas muertas en la cobertura. Siguiente. ¿En qué rango de frecuencia funciona la antena? Funciona en dos bandas, de 470 a 860 MHz, en la banda 4, de 470 a 582 MHz, y transmite canales de televisión de 21 al 34, y la banda 5 de 582 a 862 MHz, incluyendo canales de televisión del 35 a la 69. Estas bandas son ideales para estaciones de TV porque permite enviar señales de buena calidad, se podría decir, y largas distancias como la antena mencionada. Y ahí tenemos el enlace de donde sacamos la información. Don Gareca, ¿expuso no percibió o expuso la...? Gareca, ¿qué expuso? Sí, ingeniero, expuse las especificaciones técnicas de la antena emisora FM. Perfecto, muy bien. Muy bien. Vamos a seguir con don Arandia Pablo. Bueno, ingeniero, enseguida. Quiero resaltar ese detalle porque lo vamos a necesitar después. La presentación que tuvieron el anterior grupo, la ganancia de la antena depende, porque no solamente se instala una, ya sea en los canales de televisión o en los canales de radio FM, no se instala solamente una, se pueden instalar 4, se pueden instalar 8, se pueden instalar 2. Cuando se instalan 2, es una su ganancia. Si se instalan 4, aumenta la ganancia. Si se instalan 8, aumenta más la ganancia. Eso lo vamos a ver en la parte práctica, ¿ya? Pero quiero remarcar eso ahora para no olvidarme en la parte práctica. Bueno, de ingeniero, a mi grupo le tocó exponer los tipos de antenas, en este caso radioemisora FM y estación de TV.
Antena para radioemisora FM. ¿Cómo funciona? Funciona como un conversor que transforma señales eléctricas, energía de radiofrecuencia, en ondas electromagnéticas y viceversa. En la transmisión, la antena toma la señal del emisor y la transforma en una onda de radio que se propaga a través del espacio. En la recepción, la antena captura las ondas de radio y las convierte nuevamente en una señal eléctrica. Siguiente, por favor. Bueno, para la antena radioemisora FM tomamos del fabricante OMB Broadcast una antena multi-FM, que una breve descripción que tiene esta antena es que el diseño de la antena de polarización vertical multi-FM permite que la frecuencia pueda ser ajustada por el usuario, por lo que es ideal para aquellas estaciones de baja potencia que aún no tienen asignada su frecuencia de transmisión. Le doy paso a mi compañero para que exponga. Buenos días, ingeniero. Voy a continuar con la exposición. Las características técnicas de la antena multi-FM. Tenemos el tipo, que es plano de tierra de 1/4, el rango de frecuencia entre 87.5 a 108 MHz, opera en la banda VHF, muy alta frecuencia, la impedancia de 50 ohmios, la potencia máxima de 350 watts, la ganancia de 2.15 dBi, una polarización vertical, un conector de entrada NH con un peso de 1.1 kilogramos, el montaje, un tubo de entre 30 a 45 milímetros, material de acero inoxidable, ROE típico de 1.2 a 1, la longitud radial de 810 milímetros y la longitud radiante de 1080 milímetros. Siguiente, por favor. Ya. Acá vamos a ver el diagrama de irradiación. Específicamente el diagrama de irradiación horizontal. El horizontal nos dice cómo irradia en todas las direcciones. Esto es visto desde arriba, ¿no? Cómo irradia en todas las direcciones, y en el plano vertical podemos ver cómo se distribuye la energía hacia el suelo y hacia el cielo en el diagrama de irradiación vertical, ¿no? Le doy el paso a mi compañero ingeniero. El siguiente punto tenemos antena para estación de TV. ¿Cómo funciona? Una antena de televisión funciona como un sistema de transmisión y recepción de ondas electromagnéticas. Son las que transportan la señal de video y audio a la estación de TV al televisor. En la transmisión, la antena convierte la señal eléctrica en onda de radio que se transmiten por el aire. En la recepción, intercepta esa onda y la convierte nuevamente en una señal eléctrica para que el televisor pueda decodificarla y montarla. En este caso, utilizamos un panel de TV UHF PE2000 del fabricante OMB Broadcast. El panel PE2000 es una antena de banda ancha que cubre la banda 4 y 5 con sus 2 kW de picopotencia y 1 kW de potencia media. Puede utilizarse de manera individual o en conjunto de varios paneles para obtener mayor potencia. Está diseñado para transmitir TV digital, múltiple portadora y servicios de TV de alta definición. Consta de 2 dipolos doble y un reflector de acero inoxidable que está protegido por un radomo de poliéster y fibra de vidrio. Ahora sí, ingeniero, yo voy a explicar las características generales del UHF PD2000. Su rango de frecuencia opera entre los 470 a los 890 MHz, cubriendo así la mayoría de canales de televisión en banda UHF. Su ganancia tiene una ganancia de 11.2 dBd, lo que indica un buen nivel de amplificación de la señal en comparación con una antena dipolo. El ancho de haz de 3 dB tiene un plano vertical de 62 grados y un plano horizontal de 28 grados, que esto define el ángulo de radiación donde la señal se mantiene dentro de 3 dB del nivel máximo.
Su polarización de la antena trabaja con una polarización horizontal ideal para transmisiones de Televisa estándar. Su impedancia es de 50 ohmios, es común para equipos de telecomunicaciones profesionales. El VSWR, que significa voltaje stand ratio o relación de onda estacionaria de voltaje, que indica la eficiencia del acoplamiento entre la antena y la línea de transmisión, opera de entre 1.10 a 1, lo que indica que es una excelente adaptación de impedancia de retorno menor a menos 26 dB. Su potencia máxima de pico es de 2 kW y su continua sería de 1 kW. Su conector más conocido es el 716H, que es robusto y estándar en instalaciones de alta potencia. Sus dimensiones físicas es de 482.6 milímetros por 203.2 milímetros por 965.2 milímetros, lo que da una idea de su tamaño compacto y alargado. Su velocidad máxima del viento que soporta es de 200 kilómetros por hora, lo que es resistente a condiciones extremas. La carga al viento, que frontal es de 740 NW y lateral de 270 NW. Sus otros datos técnicos es que pesa entre 15.8 kilogramos, su espacio vertical requerido es de 1000 milímetros y su sistema de aterramiento es por corriente continua. Su rango de temperatura es desde los menos 30 grados centígrados hasta los 70 grados centígrados, lo que permite un uso de climas severos. Y su humedad tolerada es hasta el 100%, lo que hace adecuado para exteriores expuestos. El siguiente, por favor. Aquí podemos ver el diagrama de irradiación de forma horizontal y vertical, donde se muestra cada lóbulo principal y de los lóbulos secundarios de la señal. En la parte izquierda de la imagen, en el diagrama de radiación horizontal, se podemos ver que la antena se mira desde arriba y el gráfico indica la potencia que sale en cada dirección alrededor de los 360 grados. El trazo azul, que está formado un óvalo amplio de 62 grados, lo que vimos en la imagen anterior, con un ancho de 3 decibeles, significa que la antena cubre un sector relativamente amplio en el ancho horizontal, ideal que llega a varios receptores alineados en un ángulo. Mientras que en la imagen derecha se observa el lóbulo alargado y angosto de 28 grados de apertura del plano horizontal, y esto indica que la antena concentra la energía de un haz vertical delgado, maximizando la potencia hacia las líneas de visión de los televisores y reduciendo pérdidas hacia el cielo y el suelo. El PD2000 en sí combina un haz horizontal amplio para cubrir un sector de espectadores de un haz vertical angosto para concentrar potencia justo a la altura de sus antenas, logrando así eficiencia energética, reducción de interferencia y una recepción de la TV UHF de alta calidad. Eso sería todo, ingeniero. Muy bien, entonces, pero no muestran de dónde han sacado, ¿no? Los enlaces. Ah, ya. Ahí están los enlaces, ingeniero. Bueno. Lo que quiere decir que esas antenas que explica su compañero son antenas directivas, ellos dirigen hacia un haz, no los 360 grados, para que cubra los 360 grados tengo que colocar 4 antenas, una al norte, una al sur, otra al este y al oeste, así cubre los 360 grados. Bien, vamos a escuchar a don Herbas. Vale, ingeniero, ahorita presento. ¿Se logra ver, ingeniero? Sí. Ya. Buenos días, ingeniero. Ahorita va a comenzar nuestra exposición. Va a comenzar mi compañero. Buenos días, ingeniero. Vamos a comenzar con la explicación de las antenas. del router Wi-Fi.
La antena de router Wi-Fi, ¿cómo funciona esta antena? Convierte señales eléctricas en ondas electromagnéticas para transmitir datos. Radia ondas en varias direcciones para conectar diferentes dispositivos como celulares, laptops, etc. Recibe estas ondas electromagnéticas y las convierte en señales eléctricas. El router procesa estas señales para mantener la comunicación entre los diferentes dispositivos. ¿Cómo ubicar el router? Antes de entrar a las recomendaciones sobre el posicionamiento de las antenas, es fundamental abordar la ubicación general del router dentro del hogar. Colocar en un lugar central, lejos de obstáculos como paredes gruesas, electrodomésticos, puede mejorar significativamente la cobertura de la señal. También reiniciar el router por lo menos una vez a la semana para mejorar el funcionamiento de este y liberar recursos. Siguiente. La orientación de las antenas en los routers. Si el router tiene antenas externas, ajustarla correctamente mejora la distribución de la señal. Una antena debe estar vertical y la otra horizontal, especialmente si vives en una casa de varios niveles. Esto asegura una señal más estable en diferentes áreas del hogar. También evitar interferencias, aparatos como microondas o teléfonos inalámbricos. Puede interferir con la señal de Wi-Fi, ya que opera en la misma frecuencia, de 2.4 GHz. Colocar el router lejos de estos dispositivos puede mejorar notablemente la cobertura. Su configuración de banda dual, si tu router tiene opciones de 2.4 a 5 GHz, asegúrate de que cada dispositivo esté utilizando la banda correcta. La banda de 2.4 GHz tiene mayor alcance, pero menor velocidad, mientras que el de 5 GHz es más rápida, pero tiene un alcance limitado. Siguiente. Y ahora va a continuar mi compañero. Sí. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Continuando con la exposición, el modelo que hemos elegido de antena es la TP-Link ANT 2408C. Bueno, TP-Link es un proveedor global, ¿no?, de productos de red, especialmente conocido por sus routers, adaptadores, dispositivos de red para pequeñas oficinas. Bueno, como se muestra en la figura, esa es la antena. Tiene una impedancia, ¿ya?, de 50 ohmios, lo que significa que tiene una oposición a la corriente alterna o señales de alta frecuencia de 50 ohmios. Siguiente. Ganancia y diagrama de radiación. Bueno, tiene una ganancia de 8 dBi. ¿Ya? Significa que la potencia de la señal de salida es de 16 veces mayor que la potencia de señal de entrada. Es decir, la señal ha sido amplificada, ¿no? El diagrama de irradiación es omnidireccional. Esto significa que la antena emite señales en todas las direcciones, creando un patrón de radiación de 360 grados, viéndolo desde arriba, ¿no? Bueno, después el rango de frecuencia opera típicamente en la banda de 2.4 GHz a 2,5 GHz. Luego ahí tenemos los enlaces. A continuación va a continuar mi compañero. Bueno, ingeniero, vamos a continuar con la posición, la antena de telefonía celular. Las antenas de telefonía celular, también conocidas como estaciones de base, son componentes esenciales en la infraestructura de las redes móviles. Estas antenas son responsables de captar, transmitir la señal de los dispositivos móviles, permitiendo la comunicación inalámbrica a larga distancia. El principio fundamental de las antenas de telefonía celular, su principio de funcionamiento se basa en la conversión de señales eléctricas en ondas electromagnéticas y viceversa. Cuando un dispositivo móvil transmite una señal, la antena convierte una onda electromagnética y la envía a la estación base. A su vez, la antena recibe señal electromagnética a la estación base y las convierte en señales eléctricas que el dispositivo puede interpretar. La comunicación bidireccional. Las antenas de telefonía permiten establecer una comunicación bidireccional entre teléfonos móviles
y la red. Esto implica que las antenas pueden transmitir señales a los teléfonos celulares como datos, llamadas telefónicas, también recibir señales enviadas por los mismos teléfonos. La cobertura de área. Cada antena de telefonía celular tiene una cobertura de área determinada. Esta cobertura puede variar dependiendo de diversos factores, como la potencia de transmisión, la ubicación geográfica y los obstáculos que presenten en el entorno. Las antenas se instalan estratégicamente para brindar una cobertura adecuada para los usuarios, maximizando la calidad y estabilidad de la comunicación. Las radiobases. Una radiobase es un componente esencial en la red de telefonía móvil. Es el equipo encargado de gestionar la comunicación entre dispositivos móviles. La infraestructura de la red del operador permite la transmisión y recepción de datos y llamadas. Va a continuar el compañero Marco. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. El funcionamiento de las radiobases. Funcionan como puentes de comunicación entre nuestros dispositivos y la red principal, enviando y recibiendo señales de radio de baja potencia. Imagina que cada vez que haces una llamada, tu teléfono se conecta a una de estas torres, lo que permite que tu voz viaje a través del aire sin necesidad de cables. Ahí está el diagrama. La conexión de las antenas con los dispositivos móviles. El dispositivo estará conectado en todo momento a una antena, un área de cobertura, es decir, una pequeña zona que lo detectará y localizará en todo momento. Estas áreas se conocen como células y adoptan una forma hexagonal. Ahí está el diagrama. ¿Qué son las células? Es un área cubierta por antenas de telefonía celular. Se organizan antenas para formar una red que cubre vastas áreas urbanas y rurales. Cuando te desplazas, tu teléfono cambia de una celda a otra, manteniendo la conexión fluida de manera hexagonal. De esta forma, las estaciones de cobertura serán grandes áreas compuestas por pequeñas células hexagonales que detectan a los teléfonos móviles y se mantienen constantemente asociadas entre ellos. Esta es la razón de su forma hexagonal. Claro. Las frecuencias más utilizadas para la telefonía celular. Las frecuencias más usadas son la banda GSM. A ver, un ratito. Estamos con el tiempo ya escaso, pero hasta ahorita no he visto nada de antenas. El tema es antenas, no la tecnología celular. Se han detenido mucho tiempo en hablar en la tecnología. Hablemos de las antenas. ¿Tienen algo sobre antenas? Sí, tenemos de la antena. Ahora sí. Vamos a eso entonces. Perfecto. Investigamos sobre las antenas de Huawei, el fabricante. El modelo, el TQJ2400/11T2. La descripción es una antena omnidireccional. La frecuencia va de los 2400 MHz a 2500 MHz. Ganancia en decibeles, tiene 11 decibeles de ganancia. La distancia de cobertura es de 130 metros. El ancho de haz horizontal es de 360 grados. El ancho de haz vertical es de 9 grados. Y la relación de onda estacionaria es menor o igual a 1.4. Y su polarización final es vertical. Ahí está la imagen, ingeniero, de la antena Huawei TQJ2400. El diagrama. Y por último, el diagrama de la antena omnidireccional de polarización simple de 2.4 GHz. Y está el link de donde sacamos la información generosa, sería todo. Bien, vamos a seguir con el siguiente grupo, don José Mendoza. Presente, ingeniero, ahorita comparto. Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero.
En nuestro grupo nos tocó exponer tipos de antenas Wi-Fi y de antenas de teléfono. Los integrantes son Choque Jerónimo Joyce, Endes Román Alex Yamil, y Persona Mendoza Paxi José Carlos, y Bella Navarro Wilson René. La tabla de contenido: antena en router de Wi-Fi y antena en teléfono de celular. Antena en router Wi-Fi. Bueno, ¿cómo funciona la antena? Su función es propagar la señal inalámbrica desde el router hacia los dispositivos cercanos y viceversa, permitiendo la comunicación inalámbrica. Características de la antena. Las características de la antena, que hemos elegido un modelo, el TP-Link, el TLAN 2408 CL, y su impedancia es de 50 ohmios, su ganancia es de 8 dBi. Ahora sigue mi compañera. Dentro de sus características técnicas se especifica el tipo de diagrama de radiación, que es omnidireccional. ¿Qué significa esto? Imaginen una bobina, o sea, un foco en el centro de una habitación. La luz se expande en casi todas las direcciones horizontales. De manera similar, una antena con un diagrama omnidireccional está diseñada para enviar y recibir señales de manera bastante uniforme en los 360 grados horizontales. También vemos el rango de frecuencia en el que se opera esta antena. Es de 2.4 GHz, específicamente dentro de 2400 y 2483.5 MHz. Esta es una banda de frecuencia común utilizada principalmente para redes Wi-Fi. Pasando a la siguiente imagen. También podemos ver el diagrama de irradiación. Para entender mejor cómo esta antena envía y recibe señal, observemos su diagrama de irradiación. Este diagrama es como un mapa que nos muestra la intensidad de señal en diferentes direcciones. Como es difícil demostrar esto en 3D, se utilizan cortes dimensionales como los vemos aquí, el plano H y el plano B. Los círculos concéntricos con valores negativos, 0, menos 10, menos 20, y menos 30 y menos 40 representan la ganancia relativa en decibelios, dBi, con respecto a la ganancia máxima 0 dBi. Estos círculos ayudan a visualizar cómo la potencia de la señal disminuye en diferentes direcciones. El diagrama de la izquierda muestra el patrón de copolarización en el plano H, que representa la radiación en el plano horizontal. Si viéramos la antena desde arriba, este diagrama nos mostraría la fuerza de señal de cada dirección alrededor de la antena, idealmente para una antena omnidireccional. Esperemos ver un círculo perfecto, indicando una señal igual de fuerte en todas las direcciones. Aquí vemos que no es un círculo perfecto, pero tiene una cobertura bastante amplia en todas las direcciones horizontales. El diagrama de la derecha nos muestra el patrón de polarización en el plano B, que representa la radiación en el plano vertical. Si viéramos la antena de lado, este diagrama nos indicaría cómo se distribuye la señal hacia arriba y hacia abajo, desde la antena. Aquí podemos observar diferentes lóbulos donde la señal es más fuerte y algunas zonas donde la señal es más débil. Esta información es importante para saber cómo se propaga la señal en altura y cómo podría afectar la cobertura en diferentes pisos de un edificio, por ejemplo. El enlace, ¿está ahí el enlace? Está el enlace en la diapositiva.
Muy bien. Ok. Como segunda antena tenemos la antena en el teléfono celular. Bueno, como primer punto tenemos en cómo funciona la antena. La antena en un teléfono celular está integrada internamente y permite la comunicación móvil mediante la transmisión y recepción de señales en diversas bandas, como la GSM, LTE, 5G. Bueno, como vulgarmente estas bandas las conocemos como 2D, 3D, bueno, 3G, 4G y 5G. Esta antena se adapta automáticamente para diferentes frecuencias según el tipo de red disponible, que tiene un funcionamiento automático que viene configurado en dicho teléfono. Como segundo punto, tenemos las características técnicas. Para esta presentación hemos elegido un modelo de antena interna del iPhone 13 normal, como podemos observar en la imagen. Es un modelo Mi Fix, en la cual se caracteriza que es flexible, es una antena flexible. Esta antena tiene una impedancia de 50 ohm, que es el estándar para las comunicaciones de radiofrecuencia. También esta antena posee una ganancia aproximadamente entre 0 y 3 dBi, en la cual es según la banda en la cual se configure dicha antena, ¿no? Bueno, bien, ingeniero, voy a seguir con la presentación. El tipo de diagrama de radiación describe cómo se distribuye la energía radiada por la antena en el espacio. En el caso de las antenas internas de los teléfonos móviles, el patrón es casi omnidireccional, lo que significa que emite señales en la mayoría de las direcciones de forma equilibrada. Esto es útil porque permite mantener una buena conexión sin importar cómo el usuario sostiene el teléfono. En el rango de frecuencia, esta cubre de los 700 MHz a 2.6 GHz, que estas bandas son utilizadas para la red 4G LTE y también soporta hasta 6 GHz, lo cual es ideal para 5G y sub 6G. Esto permite que el teléfono sea compatible con las diversas tecnologías móviles, asegurando la conectividad rápida y estable según la red disponible. Siguiente, por favor. Aquí vemos dos diagramas. Primero vamos a ver el diagrama de radiación en 3D, donde los colores indican la intensidad de la señal en las distintas direcciones. El rojo representa la zona donde la señal es más fuerte y el azul donde las más débiles. Y vemos que es una esfera que cubre muchas direcciones, lo que confirma que se trata de un patrón omnidireccional. Esto es típico en las antenas para los smartphones, donde el objetivo es mantener la conectividad en distintos ángulos. En la derecha podemos ver la ubicación física donde está la antena Wi-Fi. Dentro del iPhone 13 está ubicada en la parte superior, casi cerca de la cámara. Esto para reducir las interferencias y maximizar la eficiencia de la transmisión. Esta ubicación ayuda a optimizar el patrón de irradiación y a mantener una buena cobertura, especialmente en las redes Wi-Fi o las redes móviles. Atrás, por favor. Y tenemos la fuente que hemos sacado del soporte de Apple y del modelo de Netflix. Bien, vamos a escuchar el último grupo de don Moisés Mamani. Buenos días, ingeniero. Enseguida, por favor. Buenos días, Inge. Buenos días a todos mis compañeros. El tema que nos tocó a nosotros exponer es sobre la antena parabólica para radioenlace en tierra y recepción satelital. Vamos a comenzar indicando cómo funciona la antena parabólica. Como concepto grave, una antena parabólica lo que es emplea un reflector con forma de parábola. Esta hace que concentre las ondas electromagnéticas en un punto focal. Este diseño hace que permita una alta directividad y también una ganancia. Hace fácil la transmisión y recepción de señales
de radiofrecuencia en enlaces de punto a punto. Cuando hablamos de enlaces de punto a punto, nos estamos refiriendo a enlaces de larga distancia. Voy a explicar un poco acerca del funcionamiento de la antena parabólica en modo de antena de recepción y en modo de antena de transmisión. Si la antena funciona como un modo de transmisión, el alimentador, que se encuentra en el centro geométrico del reflector parabólico, o plato como se lo llama comúnmente, esta emite ondas de radiofrecuencias desde el foco. Esas ondas se reflejan en el reflector parabólico y esta dirige esas ondas en un haz muy estrecho y directo. Ese haz sale con una ganancia y directividad que es muy ideal para enviar la señal de radiofrecuencia a largas distancias. Puede ser a una torre o a un satélite. Ahora, la antena en modo de recepción funciona casi de la misma forma. En este caso ya no emite ondas, obviamente, sino que recibe las ondas de radiofrecuencia desde el espacio o un punto distante y chocan con el reflector parabólico. La forma parabólica que tiene el reflector concentra esas ondas y las envía al foco, y el alimentador recibe la señal ya concentrada y la señal de radiofrecuencia la convierte en una señal eléctrica para su debido procesamiento. De esa manera es como funciona la antena parabólica. Una de las ventajas de las antenas parabólicas es que tienen alta ganancia, dirección precisa y también bajo nivel de ruido. Vamos a seguir con las características técnicas de la antena. Nosotros, la antena que hemos tomado es una antena profesional de la empresa Lampro. La antena que se muestra ahí en diapositiva es la Lampro LP-PAR 5835. Una breve descripción de esta antena es que presenta un diseño de foco primario, ya que el alimentador se encuentra ubicado exactamente en el centro del reflector parabólico o plato, como se lo llama. Este tipo de configuración hace que la energía que se concentre en un punto focal para poder maximizar la ganancia y la direccionalidad, ya que estas antenas se utilizan en enlaces de punto a punto. Lo que se quiere es enviar una señal en una dirección específica y no así en todas las direcciones. Siguiente punto de esta antena Lampro, vamos a indicar lo que es el valor característica de la impedancia, que es de 50 ohmios dado por el fabricante, y la antena tiene una ganancia de 35 decibeles isotrópicos. A continuación va a seguir mi compañero, que va a estar explicando a más detalle también las otras características que tiene esta antena parabólica Lampro. Buenos días, ingeniero. Vamos a ver el tipo de diagrama de irradiación. La antena es direccional con un haz estrecho. Esto significa que la mayor parte de la energía va en una sola dirección, como vamos a ver en la siguiente imagen, lo que nos permite establecer enlaces punto a punto. Ya, como vemos aquí, hay un plano E, que sería del campo eléctrico, o llamado corte vertical o de elevación. Esto nos indica que irradia la antena hacia arriba y abajo. Y entonces vemos el otro punto, que sería el plano H, que sería el campo magnético o corte horizontal o azimut. Y esto nos indica que irradia la antena en el plano del suelo, o sea, mirando hacia arriba en 360 grados. Y como vemos que al principio esas partecitas rojitas serían como los lóbulos laterales, y lo que se extiende sería el lóbulo principal. Siguiente, por favor. Ya, la frecuencia. El rango de frecuencia de la dicha antena es entre 5150 a 5850 MHz y un ancho de banda de 700 MHz. Este rango pertenece al SHF, que esta banda abarca entre 300 GHz a 30 GHz, que es muy utilizada en los enlaces inalámbricos. Siguiente, por favor. Y vemos ahí los links que ocupamos para la dicha técnica. Buenos días, ingeniero. Yo voy a presentar la antena parabólica para recepción satelital. ¿Cómo funciona la antena? La antena parabólica
tipo offset está diseñada para captar señales de satélites geoestacionarios. Su reflector parabólico concentra las ondas electromagnéticas en su foco, donde se encuentra el LNB. Este está afuera de la superficie de la antena, amplificando y transformando las señales de satélite para su transmisión al receptor. Este diseño permite una recepción eficiente y de alta calidad de señales de televisión y datos. Punto número 2, características técnicas. El modelo de la antena y su figura. El modelo es una antena parabólica Televes 7534 de 100 centímetros. Aquí podemos ver su figura. Es una antena tipo offset, tiene el LNB afuera de la superficie de la antena, como podemos ver. Seguimos con el valor de su impedancia. Esta impedancia es de 75 ohmios y su ganancia es de 40,5 dB. Esta ganancia depende del tamaño de la antena. En este caso elegimos una antena de 100 centímetros y su ganancia es de 40,5 dB. Le paso la palabra a mi compañero Jens. Buen día, ingeniero. A mí me tengo que poner sobre el tipo de irradiación. Esta antena se puede decir que es direccional, que tiene un lóbulo principal en el estrecho y mejora la recepción y reduce interferencias. Siguiente, por favor. Como podemos ver aquí en la figura, mayormente en esta antena, su radiación emite una señal en direcciones, en una sola dirección, como dije. Vemos ahí las líneas rojas y azules que representan la frecuencia, que la roja sería la frecuencia baja y la azul sería la alta. Luego vemos de fondo el gráfico de DBI, que sería en la cual está trabajando. Después vemos ahí en el FO45 y el FO60 y el 90. Mientras más alta sea su ángulo de apertura, va a tener menos alcance. Y después, en cuanto a la longitud que vemos ahí, la longitud sería, para las antenas más largas, sería un haz más concentrado, y para las antenas más cortas, un haz más ancho. Siguiente, por favor. En el rango de frecuencia, mayormente podemos decir que tiene un ancho de banda de 10.70 y 12.75 GHz. Esta antena mayormente trabaja en la banda Q, que sería una posición en el espectro electromagnética en el radio de microondas, la cual trabajaría para frecuencia ascendente 14,0 a 14,5, y para descendente sería 11,7 a 12.2. Algunos problemas que puede tener es la lluvia, ya que está en la intemperie. Siguiente, por favor. Y ahí tenemos los líneas de los cuales hemos sacado la información, ingeniero. Muy bien, jóvenes. Los felicito a todos. Han hecho un buen trabajo. Y quisiera que me lo envíen a mi correo electrónico, por favor, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Muy bien, no se olviden que les pasé un curso para hacer, esa es la práctica número 3, y es muy importante para todos, ¿ya? Por otro lado, el día miércoles, en nuestra clase del día miércoles, evite de no faltar, creo que la clase más importante del semestre. Si usted falta, va a perder su nota, así que les aconsejo que no falten el día miércoles, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Disculpe, ingeniero, el práctico que nos dio en el cuestionario, ¿tenemos que llevarlo para presentar o solo para practicar? No te entendí, Carlos. A ver de nuevo.
El cuestionario que nos dio en clase, ¿tenemos que llevarlo en limpio para presentarlo o solamente es para que practiquemos? No, el cuestionario todavía no hemos concluido. Cuando concluyamos y entremos a dar el examen, cuando entren a dar el examen, entonces hay que entregar. El examen está previsto para el día miércoles 28, un día después del Día de la Madre. Para ese día está programado el examen. Para ese día hay que presentar todo el cuestionario. Vamos creo que por la mitad del cuestionario. Todavía estamos avanzando. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? Bueno. Ingeniero, sobre la presentación del informe ahorita, ¿es a su privado? Sí, al correo electrónico. Está bien, ¿Ya? gracias. Al correo electrónico, no recibo a mi WhatsApp. Si lo envía al WhatsApp, lo borro al ratito. No adelanta que lo envíe al WhatsApp, es al correo electrónico. Una pregunta, Inge, ¿es el correo saulseverich@uagrm? Hay uno que le he dado, es saul.severiche@gmail.com. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, entonces estamos entrando en pleno a lo que es las antenas, ¿no? Un tema muy importante, muy interesante, muy apasionante. Les deseo todo lo mejor, que pasen un buen final de semana. Nos vemos el día miércoles. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Bendiciones. Dios los bendiga.